A un nuevo contenido de Uninorte.co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Hola a todas y todos los que se encuentren aquí conectados el día de hoy en un evento más del Club de Filosofía y Humanidades de la Universidad del Norte. En la oportunidad de hoy estaremos conversando sobre música y feminismo a propósito de la conmemoración del Día de la Mujer, el 8 de noviembre, como todos sabemos. Estaremos conversando en esta oportunidad con Daniela Cura sobre musicología y feminismo. Precisamente este tema que ella investigó y que trae a la academia precisamente como un constructo a investigar y a seguir nutriendo con las diferentes experiencias alrededor de la música y el feminismo. Entonces, bueno, antes de iniciar, quisiera invitarles a que sigan nuestras redes sociales del Club de Filosofía y Humanidades, que en este caso es del Departamento de Filosofía y Humanidades de la Universidad del Norte. Aquí abajo le van a estar apareciendo nuestras redes sociales de Instagram y Facebook, donde podrán comenzar a seguirnos. Además de eso, pues le quiero contar que hemos creado un concurso rápido precisamente para poder dinamizar esta actividad que vamos a tener en la tarde de hoy. Decidimos premiarles a ustedes que se encuentran conectados con nosotros en la tarde de hoy con un libro de la autora que vamos a presentar a continuación, Daniela Cura. Vamos a estar presentando todos los lineamientos del concurso en nuestras redes sociales para que luego de la actividad puedan ir a revisarlos e ir a verlos. Bueno, ya tenemos a Daniela en pantalla. Daniela, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Katy, buenas tardes y muchas gracias por este espacio y hola a todos y a todas los que se conectan. Bueno, vamos a hacer la presentación formal de Daniela. Daniela Cura es gestora cultural e investigadora musical feminista. Está especializada en estudios de musicología y género, precisamente un ámbito muy poco estudiado y explorado en Colombia. Ya Daniela nos va a hablar sobre ello. Publicó en diciembre de 2019 el texto Esther Forero, La Caminadora. Es profesional en artes liberales, en ciencias sociales de la Universidad del Rosario y realizó estudios musicales con énfasis en composición en la Pontificia Universidad Javeriana. Ha sido gestora del Carnaval Internacional de las Artes en Barranquilla y colaboradora en varios otros eventos culturales colombianos. Actualmente es la curadora del Festival Jazz al Parque del Instituto Distrital de las Artes y Dartes de Bogotá. Le damos ahora sí la bienvenida a Daniela para poder conversar, como les había mencionado, esta tarde de hoy sobre toda su investigación posterior a la publicación del libro anterior a la publicación del libro en diciembre de 2019. Entonces, bueno, Daniela, comencemos. Cuéntanos en qué consiste, háblanos sobre el libro específicamente, de Esther Forero, La Caminadora. El libro básicamente consta de 3 componentes, que 3 es mi número favorito. Y son, primero, una resignificación del personaje de Esther Forero, que el personaje de Esther Forero, normalmente yo, que soy mujer, música y persona nacida en Barranquilla, veo que siempre se nos ha contado como una historia muy, muy pequeña y una historia muy general y una historia muy incompleta sobre este personaje. Entonces, esto es una faceta mucho más amplia de la vida y la obra de esta compositora. Eso por un lado. Por otro lado, es una
guía de navegación, una hoja de ruta a la musicología feminista para que muchas más personas se aproximen a esta disciplina que, como decías, Katy, es algo muy poco explorado y es una disciplina muy solitaria en este país. Y en tercer lugar, es un rescate fonográfico y es un disco y un compilado musical de todo este material fonográfico que pues que pueden ver aquí, que yo he ido recopilando a lo largo de mi investigación. Entonces es básicamente eso es el libro que bueno, acá se los muestro ya que están haciendo un giveaway y van a hacer van a regalar un libro. La parte fonográfica, por ejemplo, la pueden ver aquí y hay unos códigos que son estas digitalizaciones que yo misma he hecho con estos discos que están aquí en mi casa donde los están viendo. Entonces el libro son tres cosas. Primero, una resignificación del personaje de Esther Forero. Segundo, una hoja de ruta a la musicología feminista. Y tercero, un archivo fonográfico y básicamente música. Listo, Daniela. Y teniendo en cuenta eso que nos mencionas, cuéntanos por qué estudiaste a Esther Forero particularmente. Bueno, creo que lo acabo de decir ahorita, porque Esther Forero fue mi primer referente femenino y yo lo digo en la introducción del libro de que Esther Forero es, mi conexión con Esther Forero es muy fuerte porque es básicamente lo más básico que yo soy, que soy mujer, soy música y soy nacida en Barranquilla. Entonces ya solamente eso prueba una conexión muy fuerte porque es el único referente que yo cuando empecé a estudiar piano a los 8 años tuve. Y de hecho yo la primera vez que escuché la palabra compositora fue cuando me dijeron quién era Esther Forero, porque cuando yo llegaba a las clases de piano, yo decía quiero ser compositor, porque yo era muy chiquita y yo no entendía, o sea, yo decía quiero ser compositor. Y recuerdo perfectamente cuando mi Rafael Campo Miranda me dijo, no, tú quieres ser compositora como Esthercita Forero. Yo, ay, ¿quién es Esthercita Forero? Y ya luego fue mi primera asociación que hice con la musicología feminista, que de eso me imagino que hablaremos ahorita. Sí, justamente eso te iba a preguntar. Cuando te refieres a musicología feminista, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué te refieres? Bueno, la musicología feminista es una rama de estudio que se desprende de la musicología de género y sexualidad, que a su vez eso se desprende de la nueva musicología. Entonces, la musicología feminista es básicamente el estudio de la experiencia femenina en el quehacer musical y es un rescate de la memoria femenina en los estudios y el quehacer musical y el rescate de algo que ha sido silenciado, completamente, el papel de las mujeres, el papel de las personas LGBT en la música y cómo el contexto social afecta en esto. Entonces, eso, como te digo, se desprende de la llamada nueva musicología y la musicología feminista empezó a tener un auge más o menos desde finales de los 80s. Bueno, ahora tú mencionaste, Daniela, rescate de la memoria femenina. Sí. A través de la música. Teniendo en cuenta tu texto, ¿cómo crees que, de hecho, Esther Forero, la caminadora, termina respondiendo a ese rescate de la memoria femenina?
Sí, yo comencé escribiendo un libro solo de Esther Forero. Yo pensaba que estaba escribiendo sobre Esther Forero y terminé haciendo un libro de muchas otras mujeres, porque la experiencia de Esther Forero también ha sido, y eso lo pueden ver en el libro, también ha sido la experiencia de Violeta Parra, también ha sido la experiencia de Matilde Díaz, también ha sido la experiencia de Leticia Estrada, también ha sido la experiencia de la cantadora Manuela Torres. Y para ir como un poquito más lejos y más cerca, también ha sido la experiencia de Clara Schumann, de Fanny Mendelssohn, de compositoras europeas del siglo XIX. Entonces, eso para mí, Esther Forero, ha sido un tema de investigación maravilloso, no solamente que ha sido una referencia personal de que uno nace mujer en Barranquilla y enseguida la remiten a Esther Forero, sino que también ha sido un tema de investigación absolutamente rico y maravilloso, y mucho más allá de ese símbolo de una sola ciudad, de esa estatua estática en la 43, que como la ven en Barranquilla. Y Esther Forero es una hoja de ruta maravillosa a muchos eventos del siglo XX, porque su vida fue tan longeva que abordó casi que todo el siglo XX en muchos países de América. Ok. Y bueno, me imagino, fue una investigación de cuántos años, Daniela, para poder dar como resultado este libro. Bueno, la investigación empezó en el 2016. Okay. En el 2017 presenté mi tesis de grado, que fue sobre esto, que fue la semilla para lo que hoy es el libro. Entonces, el libro fue una investigación de 4 años, pero después de la publicación del libro, esa investigación, hasta sin yo quererlo, se sigue moviendo, siguen apareciendo cosas. Y es una investigación que va desde el 2016 hasta hoy. Y por eso hemos decidido también con mi editorial, la editorial Artimaña, que vamos a lanzar una edición revisada y ampliada del libro. No solo una segunda edición, una reimpresión, sino una edición ampliada y revisada, porque esta investigación no se deja de mover. Y cada vez llegan más mujeres, más compañeras que se unen a la causa, llegan más discos, más archivos, más memoria, y se va creciendo y creciendo un tejido y volviéndose en algo muy grande. Ok, es decir, es una investigación que ha llevado mucho tiempo, según nos señalas. Teniendo en cuenta eso, además de lo que podemos encontrar en el libro, ¿qué señalarías tú que han sido los hallazgos, digamos, más importantes, reveladores dentro de esta investigación? Bueno, para mí uno de los hallazgos más reveladores, porque son muchos, pero uno fue una cosa que a mí me impactó muchísimo, que es haberme encontrado con la figura de una cantante y compositora argentina que se llama Leticia Estrada. Leticia Estrada grabó 3 discos de música tropical aquí en Colombia, y les voy a contar rápidamente la historia para que vean cómo en esta investigación la historia de una mujer te lleva a la otra. Yo estaba investigando a Esther Forero y luego un día normal, yo estaba en Barranquilla con mi novio regresando de la playa, y estábamos escuchando Emisor Atlántico, y sale de la radio una voz que yo no lo puedo creer. Y yo que yo tengo uno que otro contacto en Emisor Atlántico, yo tuve la manera de llamar a decir, ¿qué es esta canción?
y me dijeron, esto es Burbujas de Leticia Estrada. Y inmediatamente a investigar a Leticia Estrada, a conseguir todos los discos posibles de Leticia Estrada, y consigo este disco que ya se los voy a mostrar aquí, este disco que se llama La Alondra Latina, grabado en Medellín en el 61, y aquí hay 2 canciones de Esther Forero, cantadas por Leticia Estrada. Y luego yo sigo investigando, no encuentro nada. Duré casi que año y medio sin encontrar absolutamente nada, ninguna información sobre Leticia Estrada, hasta que buscando en varias bases de datos de Argentina, para cortarles el cuento, yo llamé a un número de teléfono y me contestó Leticia Estrada. Leticia Estrada tiene 91 años, está lúcida, espectacular y cantando maravillosamente. Y Leticia Estrada nos pudo regalar esta foto para el libro. Esta es Leticia Estrada cuando grabó las canciones de Esther Forero, y esta es Leticia Estrada ahora en su casa en Buenos Aires. Entonces, para mí, de los hallazgos más maravillosos es haber encontrado que Leticia Estrada estaba viva, y ella me contó y me cuenta todavía que yo soy la primera persona, la primera investigadora que la ha entrevistado, y como la primera fuente colombiana que la ha entrevistado. Y eso es terrible, porque ¿cómo va a pasar desapercibida una voz así? ¿Cómo va a pasar desapercibida una obra musical así? Normalmente cuando vienen artistas internacionales al país se les presta un poco más de atención, y esto ¿por qué no pasa con la historia de las mujeres? Entonces, también la reivindicación y el descubrimiento de Leticia Estrada para mí es de los mayores logros de esta investigación, y por eso tengo este disco firmado, como lo ven aquí, que la cámara me desorienta. Sí. Entonces, para mí, esto es uno de los descubrimientos grandes de esta investigación, y otro fue la gran asociación con Violeta Parra, porque pues mi familia es chilena, yo soy chilena, y tanto Esther Forero como Violeta Parra siempre han sido como el referente femenino a nivel de composición de ambos países, pero no sabía que tenían tanto en común. Y en el libro van a encontrar un capítulo entero que explica cómo lo que Violeta Parra hizo en el 52, en 1952, esta exploración y recopilación musical por las regiones campesinas de Chile, Esther Forero lo había hecho en el 38. Entonces, para mí, esas son las dos más grandes, los dos descubrimientos más grandes de esta investigación. Y sí, y bueno, que están en el libro, porque como les digo, después del libro siguieron saliendo más y más y más. Que eso lo conoceremos en la próxima edición del libro. Sí, eso espero yo también. Daniela, ahora cuando nos mencionabas precisamente tu investigación y los diferentes hallazgos, veo que te tocó hurgar como de diferentes partes, y por supuesto, teniendo en cuenta que hacer una investigación tan larga, pues es lo mínimo. ¿Qué obras claves nos pudieras mencionar para estudiar precisamente la musicología y el feminismo? Sí, son varias. En el libro, como les digo, es una especie de hoja de ruta para personas que se quieran comenzar a familiarizar con esta disciplina, pero aquí les tengo unos libros que quiero mostrarles, porque para mí no quiero tanto hoy hablar del libro, sino que se familiaricen con esta disciplina que es muy escasa en el país. Entonces, por ejemplo, este libro es muy importante, que es Feminine Endings, Music, Gender and Sexuality, de Susan McClary, que empieza con Bartók y termina en Madonna. Y es maravilloso, es una manera de escribir maravillosa. Y
aporta unas herramientas muy importantes para cualquier tipo de investigación en este campo. También está, este es de los que yo más he usado en el libro para analizar el caso de Esther Forero, que es Gender and the Musical Canon, de Marcia Citron, que hay un concepto que yo adopté muchísimo en el libro, que es la ansiedad de autoría, lo que Citron llama la anxiety of authorship. Y aquí ella habla sobre compositoras europeas del siglo XIX, de finales del siglo XIX, y uno ve sus historias, sus cartas, sus experiencias, y no es una experiencia tan diferente a la de Esther Forero o a la de Manuela Torres de Sincelejo o a la de Violeta Parra o a la de muchas otras mujeres. Entonces está también está, bueno, esto que no es solamente musicología feminista, sino que esto es el primer libro, uno de los primeros libros que se publicó en musicología queer, que es Queering the Pitch, The New Gay and Lesbian Musicology, que es mirar la perspectiva gay y queer y LGBT en ciertos repertorios musicales, y también es muy interesante. Y para libros en español, que el problema de estos libros que acabo de mostrar es que no están en español y no han sido editados en nuestro idioma, pero en España se han hecho unos avances muy significativos para Iberoamérica, como es este libro editado por Marisa Manchado Torres, de varios autores sobre música y género. Y está luego, posteriormente viene La perspectiva de género y música popular, 2 nuevos retos para la musicología, de Laura Viñuela Suárez, que tiene unas conclusiones muy reveladoras, pero que también sirve como un mapa de navegación para personas hispanohablantes sobre esta disciplina. Entonces aquí te explica a Susan McClary, a Marcia Citron, a Simon Frith y Angela McRobbie, a todos estos autores de la disciplina que empezaron desde lo anglo y desde el inglés. Entonces esta es una primera aproximación muy interesante para personas como nosotros, personas hispanohablantes, ya que los libros que les mencioné al principio no han sido traducidos y no han sido editados en español. Y bueno, por Colombia viene el libro que editó mi profesora Alejandra Quintana, que fue por quien yo inicié en esta disciplina hace 10 años, que es por Editorial Javeriana, que es Mujeres en la Música de Colombia, el género de los géneros. Y yo lo uso y lo cito mucho en mi libro. Acá hay autores como María Victoria Casas, como Alejandra Quintana, como Juan Sebastián Ochoa, Urián Sarmiento está aquí también. Se me olvida a quién más. Marcela Velázquez Cuartas de Univalle, y es básicamente el único libro sobre musicología feminista que se ha editado en el ámbito académico en Colombia, y que me parece que es una referencia obligada para que se vea el estado de la disciplina en Colombia. Y bueno, y está el mío que van a recibir, que alguien se ganará hoy, que para mí es un gran orgullo poder como contribuir a esta pilita de bibliografía. Qué bueno que esto nos quede grabado luego para que quienes estén interesados realmente en investigar más sobre musicología y feminismo puedan pues revisar esta bibliografía. Daniela, hay algo que, a ver, ¿cómo has vivido tú precisamente el estar trabajando en una disciplina que, como tú misma nos mencionas, es una disciplina que está poco estudiada en Colombia? ¿Cómo te has situado tú con referencia digamos, a la situación general de la musicología y el feminismo en nuestro país? Bueno, empezando porque yo llevo ya mucho tiempo estudiando esto. Es una disciplina muy solitaria.
si bien yo trabajo en música, en este momento trabajo con el Festival Jazz al Parque y trabajo en curaduría de festivales y en publicaciones sobre música. Y por otro lado, soy feminista, trabajo el feminismo desde muchos campos. Son dos ámbitos que no se tocan y eso hace que esta disciplina sea muy solitaria, cada vez menos, pero es muy solitaria, porque por un lado la gente, como el parche de los músicos y musicólogos y gente interesada en la educación, en el quehacer musical, no voltean a mirar a el feminismo y los estudios de género. Y por el otro lado, igual, normalmente el feminismo no se enfoca mucho, no se enfoca tanto como yo quisiera en analizar los fenómenos musicales y el quehacer artístico. Entonces, en principio, ese es el principal obstáculo porque es un campo muy solitario, es un campo muy solitario. A mi profesora Alejandra Quintana le siguen poniendo trabas para poder dictar la clase en la que yo me inicié, la clase de musicología feminista en la que yo me inicié. A mí con este libro me han dicho que la musicología feminista no existe, que yo le meto un sesgo de género a el análisis musical. En Barranquilla, autores barranquilleros me han dicho que yo le meto ideología de género a la tradición. Al analizar el caso de Esther Forero. Entonces sí, es una disciplina muy solitaria, es una disciplina muy poco explorada en el país y no se explora porque no se abren los espacios y no se abren los espacios porque no se explora. Entonces es un círculo de esto bien difícil. Yo llevo 2 carreras estudiando lo mismo porque yo empecé estudiando composición en la Javeriana y terminé graduándome de otra carrera que es Artes Liberales en Ciencias Sociales en el Rosario y en ningún momento convergían las dos disciplinas o los dos parches. Yo salgo un viernes y voy voy o con las feministas o con mis compañeras feministas o con mi gente de la música, pero son 2 parches que jamás en la vida los van a encontrar en la misma fiesta y digamos, en el caso de mi vida, yo creo que esos 2 parches solo se reúnen en mi casa, porque es bastante solitario y últimamente he visto un gran interés por parte de muchas estudiantes y de mucha gente y todavía yo no sé ni siquiera cómo recibirlo porque normalmente yo estoy muy sola en este campo de investigación. El otro día me sorprendió muchísimo encontrar un colectivo de mujeres estudiantes precisamente de Uninorte que se llama Mujeres en la Música y para mí es maravilloso encontrar gente nueva que esté interesada en esta disciplina, porque yo llevo prácticamente 10 años haciendo esto sola. Y también a veces es muy frustrante afrontar el tema de publicar sobre esto sola por todos los comentarios, tanto de que la musicología feminista no existe, y esto es algo que me estoy inventando yo y que es un sesgo y todo, hasta el tema de meterme a analizar desde otra óptica la figura de Esther Forero, porque Esther Forero se ha entendido como un símbolo de Barranquilla, que no lo es únicamente. Pero sí he tenido que soportar el totalitarismo, porque Barranquilla es una ciudad totalitaria, en donde solamente tienen una versión de la historia, solamente tienen una versión de todo, y en donde el pensamiento crítico siempre es muy mal recibido, y en donde el feminismo siempre también es muy mal recibido. Entonces, son unos retos muy importantes, tanto de la musicología feminista como hasta el tema de analizar a la figura de Esther Forero desde algo distinto a la versión oficial,
de la ciudad totalitaria en donde ambas nacimos. Sí, Daniela, entonces, de acuerdo precisamente a eso que nos mencionas, nos dices que te has encontrado con un montón de retos, tanto desde el punto de vista de la academia como desde el punto de vista cultural. Sí. Entonces, precisamente, ¿cómo responde Daniela? Yo entiendo, dentro del ejercicio de la investigación, respondes a esos retos investigando más sobre el tema. Pero además de eso, ¿cómo estas nuevas jóvenes que tú mencionas precisamente, que están interesadas en la musicología y el feminismo, tratar de hacer converger estas dos disciplinas que, según tu experiencia, no se juntan prácticamente? ¿Qué retos, no solo qué retos tienen, sino cómo responderían estas nuevas jóvenes que están interesadas en esta disciplina a eso que tú te has encontrado precisamente? Como, ¿cuáles son esos consejos de Daniela, que lleva tantos años investigando sobre eso, para estas nuevas jóvenes que están empezando en ambas disciplinas? Sí, pues mira que yo llevo aquí donde me ves, en esta esquinita aquí donde estoy sentada escribiendo sola sobre esto, 10 años. Y luego al publicar el libro, veo que lo mismo que pasa cuando yo estoy acá escribiendo, que es que se junta Esther Forero con Leticia Estrada y con Fanny Mendelssohn y con Manuela Torres y con Violeta Parra y con Clara Schumann y con Alma Mahler. Lo mismo pasa en los lanzamientos del libro, lo mismo pasa en la calle, lo mismo pasa en las marchas. Entonces, la manera de resistir y la manera de responder es encontrarnos. Por eso a mí, yo tengo mis redes abiertas y siempre recibo mucho los comentarios de estudiantes, de mujeres músicas, y siempre trato de conectar a una con la otra, porque al final somos las mismas historias y nuestros retos son los mismos, porque el patriarcado es el mismo y es el mismo patriarcado que nos oprime a todas. Entonces, la manera de responder y la manera de resistir es encontrarnos. Y para mí lo más gratificante de toda esta investigación ha sido encontrarnos. Acá dice Laura Fernández, estamos las chicas de Mujeres y Música. Eso es exactamente a lo que me refiero, que la manera de resistir es encontrarnos y es vernos. Yo recuerdo que el segundo lanzamiento del libro, cuando el libro estaba bien recién nacido, yo hice 2 presentaciones en Barranquilla, y la segunda presentación terminamos un grupo de mujeres completamente distintas, de todas las generaciones, de que la mayor tenía casi 60 años y la menor tenía 18, y terminamos todas cantando las canciones de Esther Forero, y no las canciones de Esther Forero que las 3 canciones que escuchan en Barranquilla. Sí. Estábamos cantando lo que está en el libro. Estábamos cantando La Caminadora, Disimúlame. Hubo una bolerista de 60 años que apareció y que cantó Tierra Barranquillera como nadie. Y esa es la manera de resistir, abrir estos espacios, encontrándonos, para que después no vengan y nos digan que la musicología feminista no existe, y que esta disciplina me la inventé yo, y que después no nos digan que hay una sola versión de la historia, porque en la vida de Esther Forero, que la han reducido a 2 días de carnaval y que la han reducido a esa estatua estática de la 43 en Barranquilla, Esther Forero es mucho más compleja que eso, y todas las mujeres somos mucho más complejas que eso. Y en la vida de Esther Forero cabe todo el mundo. En la vida de Esther Forero cabe desde la clase hegemónica de Barranquilla hasta yo, hasta mujeres como tú y como yo. Entonces, se tiene que abrir una mirada mucho más amplia, y para eso tenemos que encontrarnos y vernos y discutir nuestras historias y darnos cuenta
de que no somos las únicas, de que no somos casos aislados y de que no somos la única, de que uno no es la única rara a la que le pasa lo que le pasa. Entonces, para mí eso es la mejor manera de resistir, de armar redes y sobre todo de encontrar el otro lado de la historia, porque obviamente la historia la cuentan los hombres y la historia la cuenta gente que no es como uno. Entonces, sí, yo hoy esto también lo tenía que decir, hoy he estado toda la mañana escuchando el testimonio de Ginette Bedoya ante la Corte Internacional. Y Ginette Bedoya dijo una frase que me completó mucho, que siento que me completó mucho hoy, que es que potenciar la voz de alguien es el mayor honor que un ser humano pueda tener. Y obviamente yo no estoy comparando la musicología feminista ni mi investigación con el caso y con la experiencia de Ginette Bedoya, pero ese es el propósito. Ese es el propósito. El propósito de la musicología feminista en parte es que se escuche la música que ha sido silenciada, que se escuchen las voces de las mujeres que han sido silenciadas. Entonces esa frase de hoy de Ginette Bedoya me llegó mucho, de potenciar la voz de alguien es el mayor honor que un ser humano pueda tener. Entonces yo siento que nos pone en nuestro lugar y nos invita a seguir encontrándonos. Claro. Sí, precisamente hacer como esa reivindicación feminista del feminismo, de la mujer a través de disciplinas, o sea, que están poco asociadas, digamos, con la mujer, desde el punto de vista que tú lo mencionas. Entonces, sí, realmente el reto dentro de la academia y la cultura, nosotras como mujer, pues es muy amplio. Poder responder a eso tal cual como tú lo mencionas y sobre todo la unión, rescato lo que mencionas de la unión, trabajar juntas o trabajar bajo este mismo discurso de reivindicar lo femenino a través de lo que ha sido poco estudiado, más allá del caso de la mujer misma como ejemplo, ¿sí? Sí, porque nadie nos ha dado este lugar, nadie nos ha dado un lugar, porque la historia está hecha por hombres, la industria de la música, la industria cultural está hecha por hombres, entonces nadie nos ha dado este lugar en años, entonces es un lugar que básicamente tenemos que crear y solas no lo vamos a hacer, o sea, desde este escritorio no lo vamos a hacer. Entonces esa es la importancia de unirnos y para mí por eso fue tan importante hablar en estas 300 tantas páginas del libro, porque al publicar me di cuenta que yo no era la única. Claro. O sea, al escribir me di cuenta que Esther Forero no era la única y al publicar me di cuenta que yo no era la única. Y así cada una que lo vaya estudiando se va a dar cuenta que no es la única y que hay más. Además, encontrar estos casos que tú nos mencionabas ahorita de mujeres que todavía están vivas y que en vida precisamente le podemos dar la voz que tú mencionabas ahorita. Sí, y que dicen, o sea, una señora de 90 y tantos años que dice, nunca me entrevistaron en Colombia, viví 10 años en Colombia, grabé 3 discos en Colombia y nunca me entrevistaron. Siempre entrevistaban, era el director de la orquesta con la que yo cantaba, pero nunca me entrevistaban a mí. Claro, claro, porque dentro de la música, ser más que un accesorio al ser mujer. Claro, porque digamos, en el disco de Leticia Estrada con Pacho Galán, ¿tú a quién crees que van a entrevistar? ¿A Leticia o a Pacho Galán? Claro, total. Sí. Entonces, mira, precisamente acá en comentarios tenemos una pregunta de Acacia. Buenas tardes, mi pregunta es, desde la musicología feminista, ¿cómo podríamos entender que haya ramas de la música donde hay pocas mujeres?
¿Cómo crees que podríamos cambiar esto? Es un poco lo que veníamos hablando y lo que tú mencionabas, pero digamos para poder responderle en concreto, ¿cómo crees que podríamos cambiar esto que menciona Acacia? Ok, yo creo que en la mayoría de ramas de la música hay pocas mujeres o no hay suficientes mujeres. No hay suficientes mujeres compositoras especialmente. Intérpretes hay un poco más, pero hay que entenderlo desde que de verdad no hay tantas mujeres. No hay tantas mujeres. Cuando uno, o sea, mira que yo a los 8 años, que bueno, yo no soy tan vieja, yo tengo 31 años, o sea que hace relativamente poco, había una niñita llamándose a sí misma compositor, porque nunca había escuchado la palabra compositora. Entonces, yo creo que eso parte, la respuesta simple es de que de por sí no hay suficientes mujeres, pese a todo lo que ha logrado avanzar y a todo lo que nos ha podido otorgar los movimientos feministas, todavía no hay suficientes mujeres. Bueno, también nos pregunta Naviela López, ¿cuál consideras que es la mejor estrategia para articular la investigación con el posicionamiento que buscamos de la figura femenina? No entendí la pregunta. ¿Cuál consideras que es la mejor estrategia para articular la investigación? La figura de... Sí, ya la entendí. Bueno, para mí, yo soy gestora cultural e investigadora musical, y para mí investigar es gestionar, y gestionar es investigar. Para mí no hay una cosa sin la otra. Claro. Yo, digamos, quiero investigar a Esther Forero, yo tengo que hacer una labor de producción. Yo tengo que hacer una labor de producción desde conseguirme los discos hasta saber digitalizarlos, hasta saber cuál es la mejor manera de poderlos masterizar, y también al revés. Si se busca gestionar, también se tiene que poder investigar. Yo, por ejemplo, ahora que he sido curadora del Festival Jazz al Parque, que es el festival de jazz más grande de Latinoamérica y el festival de jazz más grande del país, para mí mi principal herramienta fue la investigación, porque yo llegué a un festival a organizar la celebración, la conmemoración de los 25 años del festival. Y tenía que entender a fondo, pero también desde una postura muy crítica, la historia y los procesos del festival. Entonces, posicionar una figura femenina va por ahí de que se tiene que saber investigar, de tener unas buenas bases en investigación, que eso yo sí se lo debo un poco a mi pregrado en Artes Liberales en la Universidad del Rosario, pero también se necesita saber gestionar. Y saber gestionar es ocupar espacios, es trabajar, es calle, es tocar por ahí, es ganarse los espacios y poner el cuerpo en el espacio, en el quehacer musical. Entonces, sí, para mí el conocimiento es la mejor herramienta para esto, tanto para gestionar y producir como para investigar. Claro, y además de lo que mencionas, Daniela, y como nos has venido comentando, el cuestionarse también. Sí. Es decir, a ti te llevó a la investigación y esa búsqueda de la figura femenina en asociación con la disciplina de la música, el cuestionarte precisamente que mujeres como Esther Forero no aparezcan tanto como otras figuras masculinas de la época, o que sean mencionadas, como dices tú, en 2 días de carnaval, según mencionaste, y como en cosas muy puntuales de la ciudad de Barranquilla. Entonces también estaría ahí el hecho de cuestionar la figura que tenemos como mujer
dentro de la ciencia y dentro de la investigación, agregaría de pronto a lo que tú Exacto, dentro de la ciencia, porque para mí investigar no es una recopilación de un cúmulo de datos. Yo veo que muchos periodistas musicales el otro día estaba viendo un periodista musical que su formato es reseñar discos en YouTube, y me parece que era dando como un cúmulo de adjetivos, que era como más un adjetivador. Y yo nunca he sido de coleccionar datos y datos y datos, y el aglomerador de discos, y coleccionar datos y datos y datos y datos. Es qué haces tú con esos datos, claro. ¿Qué haces tú con esa bibliografía? Porque la canción La Caminadora es una canción que se conoce, una canción que se conocía, y es una canción muy célebre de Esther Forero, pero el tema es darle el análisis y el contexto y la investigación que le puedes dar distinto a simplemente decir que tienes la grabación, que tienes el disco, que sabes qué músicos estuvieron ahí, sino darle un análisis más profundo. Entonces, eso para mí también es parte clave en la investigación musical. Yo esto también lo aprendí mucho de un gran profesor que yo tuve, que es que de pronto tú, Katy, o los de todo Uninorte tendrá referencia de él, que es Carlos Flores Sierra. Carlos Flores Sierra fue la primera persona que en televisión nacional tuvo un programa sobre jazz, que fue Jazz Studio. Y Carlos Flores Sierra, ¿por qué lo relaciono con Uninorte? Porque Carlos Flores Sierra es el padre de varios profesores importantes de Uninorte, como Roberto Flores, Talula Flores, fue el suegro de Miguel Iriarte, y de Pamela Flores también, varios profesores de Uninorte. Y Carlos siempre me enseñó como a burlarme un poco de esos investigadores musicales que solo te hablan de el disco, el año del disco, los músicos que estuvieron en el disco, y que te hablan del cúmulo de datos y de la vanidad de quién tiene más datos. A Carlos nunca le interesó tener muchísimos discos. Él mira que yo aquí, estos son los discos que yo tengo en la vida, son poquitos, pero no es tanto lo que tú tengas el dato, sino lo que tú hagas con el dato. Y un análisis como los que hacía Carlos Flores en su programa Jazz Studio en Señal Colombia, no los ha hecho nadie en este país. No los ha hecho nadie en este país. Entonces también la investigación musical se ha llenado mucho de esa vanidad de hombres dueños de la música, que son los que que creen que la historia de la cultura es la historia de sus anécdotas y la historia de sus datos y sus datos y sus datos, pero no, investigar no es acumular datos, investigar es hacer un análisis y hacer algo realmente novedoso y analizar los fenómenos musicales como los problemas sociales que son. Bueno, tenemos también, creo que a propósito de lo que está diciendo Daniela, el pensador René dice, pero un factor importante sería el sector al que va dirigido. Por ejemplo, la industria indie o alternativa suele estar bastante abierta a todo tipo de artistas independientes, artistas, digamos, independientemente de la edad, de la orientación o género. Mientras que en músicas más costumbristas o para públicos más machistas o conservadores, ese es el lío. ¿Cómo trabajar eso? Nos pregunto. Quisiera primero que el pensador René me explicara qué es lo que él entiende por indie, o qué es lo que él entiende por costumbrista, porque cada persona tiene un significado distinto de eso, pero podrían poner la pregunta otra vez para volverla a mirar. Sí, pues depende, de pronto lo que él entiende por industria indie o alternativa no es lo que yo entiendo por industria indie o alternativa. Y el tema de la edad, yo curiosamente he encontrado fachos y machos más machos de 22 años que de 72.
Entonces, ese tema también es bien problemático porque gente más joven no necesariamente es gente más abierta. Sí. Entonces, sí, básicamente no puedo responder la pregunta porque no la entiendo del todo. Bueno, nos dice Juan Carlos Uribián, hablando del Jazz al Parque, uno ve que el Big Band está conformada por hombres y solo invitan a mujeres a cantar o a tocar par de temas. ¿Cuándo veremos a mujeres permanente en la Big Band? Bueno, Juan Carlos, hola, qué bueno que te conectas, gracias. Sí, siempre ha estado muy dominada por hombres la Big Band Bogotá, pero no siempre, porque en el 2018, bajo la curaduría de Janet Riveros, no sé si estuviste en esa edición de Jazz al Parque, la Big Band Bogotá estuvo por primera y única vez dirigida por una mujer que es Esther Rojas. Esther Rojas era mi ídolo cuando yo estudiaba en la Javeriana. Yo quería ser Esther Rojas. Y Esther Rojas hizo una obra maravillosa que se llama Esperanza, que es una champeta para Big Band. Y es de los arreglos, no solo a nivel de composición, sino a nivel de arreglos, es una obra impresionante. Y muy pronto, Juan Carlos y todas y todos tendrán bastante material sobre las mujeres en la historia, no solo de la Big Band Bogotá, sino en la historia de Jazz al Parque. Y de hecho, el año pasado, en diciembre, lanzamos desde Jazz al Parque una convocatoria, una invitación pública para que agrupaciones locales de acá de Bogotá hicieran versiones libres del repertorio histórico de la Big Band Bogotá. Y quedaron 3 agrupaciones, en dos de esas 3 agrupaciones estaban lideradas por mujeres, y fue una actividad increíble de llevar en un escenario poco convencional, que era un escenario móvil, que era básicamente un camión, llevar esas agrupaciones a 3 localidades de Bogotá. Y fue muy interesante cómo estas compositoras que fueron ganadoras de convocatoria, fueron seleccionadas por convocatoria, adaptaron ese repertorio histórico de la Big Band Bogotá. Eso fue muy esperanzador y es algo que estamos todavía haciendo y todavía desarrollando. Y mira que se abrió una invitación pública y 2 de los 3 grupos que ganaron fueron conformados por, encabezados por mujeres. Bueno, Daniela, yo creo que ya podemos ir cerrando realmente este espacio. Muchísimas gracias por haber estado con nosotras y con nosotros en la tarde de hoy, por haber permitido que el Club de Filosofía y Humanidades sea una plataforma precisamente para poder mostrar, como mencionabas tú, el trabajo necesario en estas 2 disciplinas, la música y el feminismo, que hace falta. Entonces, quisiera regalarte como un espacio para que tú nos cuentes con algo que quieras que nos quedemos después de haberte escuchado estos minuticos que te hemos escuchado, que ha sido realmente muy valioso. Bueno, les agradezco muchísimo y los invito siempre a buscar otros repertorios y muchos más repertorios compuestos por mujeres, a consumir más productos culturales hechos por mujeres y siempre a cuestionar y a intentar escuchar mucho más la voz de las mujeres en todas las artes y en todo aspecto al que tengan alcance. Entonces, sí, los dejo con eso y de nuevo muchas gracias a Uninorte por abrirme otro espacio de nuevo para hablar sobre esto. Mis redes, como les dije antes, mis redes están abiertas.
es @danicura en donde sea. Y aquí estoy para lo que necesiten y para seguir propiciando estos espacios en donde nos podamos encontrar. Muchas gracias. Perfecto, Daniela. Muchísimas gracias a todas y todos los que estuvieron conectados con nosotros en la tarde de hoy. Quisiera una vez más recordarles que tendremos un concurso abierto hasta las 11:59 p.m. Todas las bases del concurso las van a encontrar en el Instagram, en la cuenta de Instagram @filhumuninorte. Abajo les va a estar apareciendo la información de nuestras redes sociales. Les invitamos a participar precisamente para poder ganarse un libro de Daniela, el que venimos hablando durante este tiempo, exacto, Esther Forero, La Caminadora, justamente para propiciar eso que dice Daniela, continuar leyendo más mujeres y escuchando mujeres, en el caso pues de la música. Entonces, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y también a que nos sigan en Uninorte Académico. Muchísimas gracias por habernos brindado este espacio, Daniela, y muchísimas gracias a cada uno de ustedes por habernos escuchado. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar. No olvides suscribirte.